Hola a todos, los saludo después de 15 días, creo que nace un video. La semana pasada espero no haberlo sorprendido con la lectura que les dejé, una lectura muy pequeñita, ocho hojitas, muy sencilla de leer, un lenguaje muy fácil. Una lectura que nos sirvió de introducción a todo lo que vamos a ver en las próximas semanas. A partir de ahora vamos a ver cómo es que funcionaba la Nueva España. Vamos a observar, por ejemplo, el día de hoy, toda la cuestión política, ¿no? La organización política. La siguiente semana veremos la organización territorial. Después veremos la organización social, para posteriormente pasar a, a la importancia que fue, o que tuvo más bien, la importancia que tuvo la evangelización. Y cómo es que esta evangelización pues sirvió para abarcar un mayor territorio en cuanto a la conquista. Espero no haberlos sorprendido con esa lectura, una lectura muy sencilla. Bueno, como ya les había dicho, vamos a hablar de la organización política. La organización política que es fundamental en cualquier nuevo territorio. Cuando empieza un nuevo territorio, un nuevo imperio, cuando empieza algo nuevo, es necesario dejar bien en claro las reglas del juego y es necesario dejar bien en claro quién es el que va a mandar. ¿Sí? Un poquito de características previas a lo que vamos a ver. Bueno, pues es que después de que inició la conquista, después de que llegaron los españoles, tumban el imperio de Tenochtitlán, el rey de España prácticamente, pues por mandato del mismo, se queda con los territorios, con la población y con todas las riquezas que había. Todo se queda a nombre del rey de España. Y en un inicio se mantuvieron todos los sistemas de gobierno de los indígenas, que era este sistema a través de señoríos. Los señoríos eran pequeñas poblaciones que estaban a cargo de una o dos personas, que estas personas, recordemos, tenían una relación religiosa y que bueno, se quedó también el cobro de tributos y la organización de trabajo. Solamente que ahora la diferencia es que el tributo, en vez de pagárselo al imperio de Tenochtitlán, o el señorío estará a cargo de un sacerdote indígena, pues estaba a cargo de un español y el cobro de tributos iba para los españoles que habían llegado, ¿no? Para 1528, estamos hablando de más o menos 7 años después de que se consumó la conquista, se establece una organización que se llamaba la Real Audiencia. Y la Real Audiencia era una especie de freno para los españoles porque su trabajo era evitar el abuso de poder por parte de los conquistadores hacia los indígenas. Todos sabemos que la historia nos habla de que el abuso fue muy grande, ¿no? Y que los indígenas los trataban muy mal. Pero aún así, pues existían este tipo de instituciones. Y para 1535 ya es como se mantiene ya una organización, que es la que vamos a ver a continuación, y que se inicia con el nombramiento de un primer virrey. El virrey se convierte en un representante de la corona española, un representante directo, y eso es muy importante aclararlo. Imagínate que vamos a ver una especie de organigrama y en donde el primer nivel, el lugar más alto, vamos a encontrar a un rey. El rey era la autoridad suprema. El rey era, la palabra que decía el rey era lo que se hacía y punto. No había nadie más que le dijera que no. Y gobernaba desde Europa. El rey nunca viajó hacia el territorio americano, siempre gobernaba desde allá, desde Europa, y lo hacía a través de instituciones o de autoridades que él mismo nombraba. Ahí en la imagen tenemos todos los reyes que hubo durante el virreinato, desde Carlos I en 1535 hasta Fernando VII en 1808, que fue cuando Napoleón invade el Imperio Español y bueno, ya veremos eso si alcanzamos al final del semestre, si no, al inicio del siguiente semestre, que es ya el inicio de la Guerra de Independencia. Y que vamos a ver que en un principio la Guerra de Independencia, pues no era para independizarse.
Era una guerra que se inició pues, para defender a Fernando VII, pero eso ya lo veremos después. Entonces quedamos que el rey es la autoridad suprema, ¿sí? Y él siempre gobernaba desde Europa. En un segundo nivel vamos a encontrar algo que se llamaba el Consejo de Indias. El Consejo de Indias estaba, digamos que formado desde personas de la nobleza, personas de la misma familia real, hasta religiosos, especialmente los dominicos. Los religiosos dominicos tenían un gran poder en España. Este Consejo de Indias se encontraba en España, desde allá era donde ellos se sonaban, y eran una especie de personas que, como su nombre lo dice, le daban consejo al rey. Este Consejo de Indias proponía todas las políticas para los territorios americanos. Entonces, imagínate, era algo medio tonto, ¿no? Porque, bueno, no tonto, sino más bien contradictorio, porque era un consejo que estaba en España por personas que vivían en España, que toda su vida habían vivido en España, pero eran los que proponían las políticas para los territorios americanos, o sea, para un territorio que ellos desconocían, cosa que no se debería hacer. Entonces, imagínate, era algo un poco tontillo, ¿no? Ellos mismos elaboraban las leyes, ellos mismos nombraban a los funcionarios, supervisaban la recaudación de impuestos, actuaban como un tribunal, en el cual el trabajo de un tribunal era, pues más o menos como mantener un cierto orden jurídico en la Nueva España, y sobre todo recopilaban los registros e informes geográficos e históricos del territorio. O sea, hace que tenían funciones de todo. Tenían funciones de consejo hacia el rey, tenían funciones de como de hacienda, ¿no? Actualmente si lo trasladamos a la actualidad, y tenían funciones como de un INEGI muy rupestre. Recordemos que el INEGI en nuestro país, pues es quien se encarga de este tipo de registros e informes geográficos. Entonces, ellos hacían todo ese tipo de trabajo, ¿no? Y repito, era un consejo que se encontraba en España y que le proponía al rey cómo se iba a trabajar en los territorios americanos. Así de fácil. Posteriormente vamos a encontrar la Casa de Contratación de Sevilla. Así era como se llamaba esta institución. Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla estaba en la península ibérica, allá se encontraba, y era la institución que se encargaba de regular todo el comercio que había entre España y los territorios americanos. Y al ser los reguladores de este comercio, eran los que se encargaban de autorizar la entrada y salida de los barcos, tanto de mercantes y pasajeros, y también llevaban todo el registro de los metales. Los textos dicen de los metales exportados desde América, pero pues todos sabemos que realmente América nunca exportó, sino que más bien los españoles se adueñaron de esos metales y se los llevaron a su país, ¿no? Entonces era el trabajo que hacía la Casa de Contratación de Sevilla. Era más o menos como lo que hace actualmente una aduana. Una aduana, en nuestro país se encarga de regular quién entra, quién sale, qué productos, cuáles no entran, cuáles sí entran, con qué reglas, con cuáles impuestos, etcétera, ¿no? Entonces la Casa de Contratación era esta institución que regulaba desde España todo el comercio entre la península ibérica y los territorios americanos. En un siguiente nivel ya nos vamos a trasladar. Esas tres instituciones, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, trabajaban desde la península ibérica. Ellos allá era donde hacían todo y simplemente a través de un barco mandaban las instrucciones en una carta. Entonces imagínate todo el tiempo que se tardaba imagínate un problema, vamos a inventarnos un problema ahorita. Ah, queremos fundar una nueva ciudad que se llame San José de las Manzanas, ¿no? Se me ocurre. Y solicitamos el permiso para poder explotar esta ciudad, derivado de que encontramos minas, ¿no? Entonces imagínate el tiempo que tú tomabas para mandar la solicitud a España, todos los meses que se tardaba en llegar la solicitud en España a través de un barco, el tiempo que sesionaban y luego después todos los meses de regreso para que llegara la solicitud de un sí o un no. Entonces, era algo incómodo, ¿no?
Por eso se optó por tener a una figura que se llamaba el virrey. Ahí tenemos en la imagen a don Antonio de Mendoza, que es el primer virrey que hubo, allá por 1535, perdón. El virrey era el representante directo del rey. Era el chido en el territorio de la Nueva España, ¿no? O sea, la palabra del virrey se supondría que era la palabra del rey, pero tenía que cumplir con dos características principales. La primera es que fuera un noble. Cuando hablamos de un noble, pues es una persona acomodada económicamente, de una familia con cierta reputación, pero que no solamente tuviera eso, sino que además pedían que tuviera experiencia militar. Entonces, cumpliendo esas dos características, podría ser una persona elegible para ser un virrey. Este virrey se encargaba de dirigir la política, la economía, la justicia de la Nueva España, como lo hace cualquier presidente actualmente, pero también tenía la tarea de apoyar a la iglesia en su labor evangelizadora. El virrey era más o menos como que, pues era una especie de, de gobernante muy poderoso en el territorio y que tenía en sus manos mucho poder y que además tenía que relacionarse con la iglesia católica. Al final del mandato del virrey, el virrey generalmente tenía un mandato, pues bueno, algunos duraban un poquito más de tiempo, etcétera, según la visión de los reyes, pero al final del mandato se le sometía a un juicio que se llamaba de residencia. En este juicio se hacía pues para dar a conocer su desempeño y ya según este desempeño pues recibía alguna sanción o lo castigaban, etcétera, ¿no? O lo felicitaban. Pero generalmente pues no pasaba nada, ¿no? Simplemente era como un requisito. Entonces quedamos que el virrey era el representante directo del rey, que tenía que cumplir con dos características principales, que era un noble con experiencia militar y que era la persona que se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia en todo el territorio de la Nueva España. ¿Sí? Después, las siguientes tres instituciones, que son las que faltan, son instituciones que es importante saber que existían y saber cómo funcionaban, porque hasta la actualidad existen. O sea, estas instituciones que vamos a ver, estas tres, han perdurado por los siglos de los siglos y hasta la fecha se mantienen. Obviamente con algunos cambios, con algunas reformas, con algunas adaptaciones al contexto actual, pero al final del día, esta es la base de las instituciones que tenemos ahora, ¿no? En primer lugar encontramos a las audiencias que vendríamos, lo podríamos comparar con algún juzgado, con algún tribunal en la actualidad, ¿no? Eran tribunales civiles y judiciales que se encargaban de escuchar las quejas de la población. Escuchaban a la población, escuchaban las quejas de ellos y ellos lo que trataban era de, pues, ahí mediar entre las partes afectadas, tratar de impartir la justicia y de aplicar las leyes que había, ¿no? Las leyes que llegaban desde España, las audiencias eran los que los aplicaban. Para poder pertenecer a las audiencias, tú tenías que ya tener estudios de abogado. Ya existía para aquella época esta disciplina de la creación y aplicación de las leyes, como es el derecho. Y bueno, si el virrey se ausentaba, ya fuera porque viajaba a España o porque se moría, la audiencia era quien tomaba el poder. Entonces, si vemos, es algo como lo que vemos en el Poder Judicial, ¿no? Que son tribunales civiles y judiciales que se encargan de aplicar la ley. Eso eran las audiencias. Por eso es importante que veamos este tipo de tema para poder entender. O sea, todo lo que veamos de aquí en adelante nos va a servir para entender lo que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Después encontramos la figura del gobernador, que también es muy parecida a la figura que tenemos actualmente de un gobernador. Solamente que, bueno, en aquella época el gobernador era designado directamente por el rey de España, cosa que ahora no sucede, ¿no? Ahora todos los mexicanos a partir de los 18 años tenemos la oportunidad de votar y de elegir a nuestros gobernadores. A ustedes les va a tocar, no les va a tocar no,
Sí, les va a tocar elegir al siguiente gobernador dentro de 2 años. Entonces, para que estén listos y acudan a votar. Y este gobernador, en aquella época, se encargaba de administrar los reinos novohispanos. No se llamaban estados, se llamaban reinos. La siguiente clase vamos a ver cómo evolucionaron los nombres, cómo evolucionaron los mapas, ¿no? Cómo pasaron de ser un simple territorio a pasar al nombre de un reino. Los llamaron intendencias y luego después hubo lugares donde se llamaban capitanías, otros donde ya adoptaron hasta mucho tiempo final, después, casi al final del virreinato, el nombre de estados. Entonces vamos la siguiente clase a ver cómo evolucionó la geografía de la Nueva España, ¿no? Pero estos gobernadores se encargaban de administrar los reinos, cosa que pasa más o menos en la actualidad, ¿no? El gobernador, si bien no administra el dinero del Estado, el dinero propiamente de los integrantes del Estado, sí administra el dinero que le manda gobierno federal, sí administra haciendo obras, eh, abriendo escuelas, abriendo hospitales, construyendo pasos a desnivel, dando apoyos a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, es una figura que se parece, es muy, muy parecida a la actual. Repito, solamente con la diferencia de que en aquel tiempo los gobernadores eran designados por el rey de España y ahora no. Ahora los mexicanos, los ciudadanos, elegimos a nuestros gobernantes. Y la última figura que vamos a ver, si es la última, hoy el video estuvo muy rápido, es la figura del cabildo o el ayuntamiento. En la actualidad se llama igualito, cabildo o ayuntamiento. Cualquiera de los dos es correcto. Solamente que en aquella época había unas ciertas características. El cabildo o el ayuntamiento estaban integrados por grupos de personas. Eran personas que los seleccionaban dentro de los habitantes de la localidad. Era generalmente en territorios pequeños. Imagínate que existía, vamos a poner Aguascalientes, la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes, que es el nombre original de nuestro municipio. Eh, Dentro de la gente que vivía en esta villa escogían a ciertas personas, con ciertas características, que fueran personas de ciertas familias, etcétera, ¿no? Los escogían y formaban una especie de mini consejo. Ese mini consejo se encargaba de resolver todos los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la villa de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, eh, este pequeño consejo pues, se encargaba de un pequeño territorio y era la forma en cómo se mantenía el orden. ¿Por qué? Porque las audiencias y los gobernadores estaban en las capitales. Sí, las audiencias, si bien estaba en la ciudad, lo que ahora es la Ciudad de México, pues los gobernadores estaban, por ejemplo, en el Reino de Nueva Galicia, que es lo que ahora conocemos como la parte de Jalisco. Pero imagínate que tuvieras un problema aquí en la vía de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes y tuvieras que viajar hasta la Nueva Galicia a la audiencia o con el gobernador para quejarte. Entonces, no, 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 era mucho tiempo perdido. Por eso se creó esta imagen del cabildo o del ayuntamiento. En las ciudades se les denominaba ayuntamiento y en las poblaciones más pequeñitas se llamaban cabildos. Además tenían el reparto de tierras y el cobro de ciertos impuestos, cosa que pasa en la actualidad. Se los voy a explicar así muy, muy fácil, muy, muy rápido más bien. Actualmente se pueden llamar cabildos o ayuntamientos, cualquiera de los dos es igual. El primer punto, que se estaban integrados por grupos de personas, es igualito, ¿sí? Cuando ustedes vayan a votar por el siguiente presidente municipal, les van a dar su boleta electoral, ¿no? Y ahí van a encontrar los nombres de los candidatos. Imaginemos que votamos el año pasado, ¿no? Y venía el nombre de Tere Jiménez, que es la actual alcaldesa. Le das la vuelta a la boleta y en el área, en el cuadrito azul donde venía el nombre de Tere Jiménez, viene un listado de nombres. Sí, son alrededor de 12 o 13 personas de diferentes nombres, que es el grupo de personas que van junto con Tere al cabildo.
Entonces, de tal manera que cuando nosotros votamos por un presidente municipal, en realidad no estamos votando por una persona, estamos votando por una planilla, ¿sí? Donde viene ahí la propuesta de quién va a ser el síndico, quién va a ser el primer regidor, el segundo regidor, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto se repite tal cual. El segundo punto del cabildo actualmente también realiza la misma función, resuelve los problemas políticos, económicos, administrativos de lo que pasa en Aguascalientes. Pasa igualito. Y el tercero se encargan del reparto de tierras, ya no, eso sí no, pero el cobro de ciertos impuestos sí. Hay impuestos que son solamente municipales, como son el pago del predial. El predial es un impuesto que se paga por tener una propiedad, una casa o un terreno, ¿no? O un impuesto, ¿cuál sería otro impuesto municipal? Cuando pones un negocio, tienes que sacar una licencia comercial y tienes que pagar la licencia comercial en el municipio. Cuando vas a sepultar a alguien en el panteón, pagas impuestos y esos impuestos son al municipio. Pones algún negocio en el tianguis o un puesto en el tianguis, tienes que pagar un permiso especial para eso solamente en el municipio. O sea, hay ciertos impuestos que solamente son municipales, ¿no? Entonces espero no haberlos rebrujados. No haberlo reburjado. El cabildo o el ayuntamiento son grupos de personas que eran seleccionados en aquella época por habitantes y que se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y jurídicos. Sí, así de fácil. ¿Sí? Entonces, esta es la organización política que tenía el virreinato, ¿no? Que duró desde 1535 hasta 1821. No podemos decir que hasta 1810, porque si bien inició en 1810 la guerra de independencia, la organización política continuó. La organización política continuó hasta 1821, que es cuando se firma el Acta de Independencia, ¿no? Con el último virrey que fue Juan O'Donoghue. Entonces, nos vemos. Les dejaré ya la actividad que ahora va a ser un llenado. Les voy a dejar como una especie de mapa donde ustedes van a llenar con las características que vimos, van a llenar, ahí van a resolverlo. Está muy sencillito, lo van a hacer en su cuaderno. Entonces, igual que la actividad pasada, lo hacen en su cuaderno y me mandan una foto y lo pegan en el documento en el cual eh, voy a subir el archivo. Nos vemos, cuídense mucho, cualquier cosa estoy al pendiente y nos vemos, chavos, cuídense.